Hola de nuevo, amigos. Este, Hoy daremos los siguientes subtemas sobre la introducción a la genética. Esperemos que les haya gustado el primer video. Si nos pueden apoyar y haremos el segundo video con otros subtemas para que vayan adentrándose más a la introducción a la genética. Como lo vuelvo a repetir, somos el equipo café y seríamos los mismos integrantes. Es asimismo como una proteína. Por ejemplo, la clonación del ADN consiste en hacer unas copias idénticas de un fragmento de ADN y generalmente es ADN que codifica un gen que se expresa a sí mismo como una proteína. Por ejemplo, al clonar una oveja, entonces estaríamos creando un animal que tiene exactamente el mismo material genético que el original. Son copias idénticas de un fragmento de ADN, y para hacer eso se tiene una hebra de ADN. Nuestro ADN de doble cadena es la parte que tiene un gen que se va a clonar. Se utilizan enzimas de restricción para cortar el gen y después se pega en lo que es un plásmido de un fragmento del material genético, el que se encuentra fuera de las cromosomas y que se puede reproducir, o mejor dicho, se puede replicar junto con todo el mecanismo genético del organismo, o incluso se puede expresar a sí mismo como los genes del organismo que están en los cromosomas y que se expresan por sí mismos. La DNA, también conocida científico como ácido desoxirribonucleico, que tiene una estructura de doble hélice y contiene una combinación de las bases de nitrógeno, que son adenina, timina, guanina y citosina. Aunque estas cuatro bases estén lo mismo en todos los organismos, pueden ser emparejadas juntas y ser arregladas en un número infinito de maneras, tales que cada organismo tiene una combinación única para cabos de la DNA. DNA recombinante es el término usado para describir la combinación de dos cabos de la DNA que se construyen artificial. Pueden hacer esto para crear el cabo único, para diferentes fines, usando varios tipos de técnicas, como la DNA natural. La DNA recombinante tiene la capacidad de producir las proteínas recombinantes. Es a menudo estas proteínas que desempeñan el papel dominante en el uso de la DNA recombinante. El proyecto del genoma humano fue un proyecto internacional de investigación científica, con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN, e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio, desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. El impacto de la biotecnología está creciendo. Los productos y servicios biotecnológicos se están introduciendo y están evolucionando en muchos aspectos de la vida diaria. Gracias a los avances de esta tecnología se puede mejorar la salud y la nutrición de muchas personas, ya que a través de ella se agregan nutrientes a los alimentos. Asimismo, se crean medicamentos para combatir enfermedades serias como el cáncer. Gracias a la biotecnología, muchas personas han podido salir de esta enfermedad. La especie humana ha utilizado microorganismos vegetales y animales durante miles de años, pero el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante y las técnicas asociadas nos permiten modificar genéticamente los organismos de nuevos modos y utilizarlos a ellos o a sus productos para mejorar nuestra vida día con día. La biotecnología es el uso comercial de estos organismos modificados que se pueden encontrar en los despachos de los médicos, en farmacias grandes, en almacenes,
en los hospitales, en los invernaderos y también en los supermercados. Ya puede ser lo que es el jitomate, que es un organismo modificado. La biotecnología puede traer riesgos para las personas como para el medio ambiente. Sin duda, el mejor consejo para evitar estos riesgos es el control del proceso de la biotecnología. También, en los procesos deben ser realizados por expertos, ya que es un proceso delicado que puede afectar a muchas personas en la actualidad y por supuesto al medio ambiente. La biotecnología roja tiene que ver con la medicina. Unos ejemplos de estos es la obtención de las vacunas, los antibióticos, el desarrollo de nuevos fármacos, técnicas moleculares, además también el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación genética. La biotecnología verde se centra en la agricultura. Unos ejemplos de estas actividades es la producción de biofertilizantes y biopesticidas, el cultivo, la clonación de vegetales. Actualmente se invierte mucho en este campo, ya que se busca hacer mejoras en alimentos. Como podemos ver, el jitomate es uno de estos. La biotecnología azul también es llamada biotecnología marina. Esta se aplica en el ambiente marino y acuático. Unos ejemplos son el uso de plantas y productos marinos para obtener nuevos fármacos y cosméticos, mejora de la efectividad de la vacuna para disminuir la mortalidad de los peces, además de restauración o prevención de especies acuáticas. La biotecnología blanca está aplicada en el proceso industrial y es muy amplia y englobada en muchos sectores, incluyendo en el sector químico, alimentario, del medio ambiente y de la energía. Este sector más que nada busca reemplazar las tecnologías contaminantes por otras limpias o que sean amigables para el medio ambiente. Para ello se vale de organismos vivos y enzimas para obtener productos más fáciles de degradar y que no afecten tanto al medio ambiente y que requieran menos energía, además de que generen menos desechos durante esta producción. Vegetales, animales y suministros de alimento. La modificación genética en plantas cultivadas ha tenido una rápida expansión. La atención se ha centrado en caracteres como la resistencia a insectos, a virus, el incremento en el contenido del aceite y en otros. La biotecnología se está usando para mejorar nutritivamente las plantas cultivadas, como podemos ver el maíz, jitomate, el arroz, ya sea la zanahoria. Más de la tercera parte de la población mundial utiliza el arroz como dieta de primera necesidad, pero muchas variedades de arroz tienen poca o ninguna vitamina A, ya que existen diferentes tipos de arroz. La diferencia en vitamina A es el origen de más de 500.000 casos de ceguera en los niños. Una cepa genéticamente modificada llamada arroz golden tiene niveles elevados de los dos compuestos que el organismo transforma en vitamina A. Bueno, en otras plantas como ya es el trigo o el maíz, también está siendo modificado para mejorar su valor de nutrientes, incrementando su contenido en vitaminas y en minerales. Vegetales, animales y suministros de alimento. La modificación genética en plantas cultivadas ha tenido una rápida expansión. La atención se ha centrado en caracteres como la resistencia a insectos, a virus, el incremento en el contenido del aceite y en otros.
La biotecnología se está usando para mejorar nutritivamente las plantas cultivadas, como podemos ver el maíz, jitomate, el arroz, ya sea la zanahoria. Más de la tercera parte de la población mundial utiliza el arroz como dieta de primera necesidad, pero muchas variedades de arroz tienen poca o ninguna vitamina A, ya que existen diferentes tipos de arroz. La diferencia en vitamina A es el origen de más de 500.000 casos de ceguera en los niños. Una cepa genéticamente modificada llamada arroz golden tiene niveles elevados de los dos compuestos que el organismo transforma en vitamina A. ¿A quién pertenecen los organismos transgénicos? Bueno, estos organismos son organismos vivos que han sido creados artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN, que es el material genético de un ser vivo, ya sea virus, bacteria, vegetal, animal, incluso el humano, para introducirlos en el material hereditario de otro, como ya puede ser el maíz transgénico que se cultiva en España y lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. La primera planta transgénica fue descrita un año más tarde, en 1983, y se trató de una planta de tabaco resistente a un antibiótico. Como prueba de que era posible transformar plantas con genes foráneos, trabajó a su vez que lanzó la biotecnología vegetal. Un organismo transgénico es aquel que no ha incorporado un gen extraño a su genoma, que lo es propio y que puede modificar sus características. ¿Cómo se crea un organismo modificado genéticamente? En la imagen se puede ver que el gen se quiere insertar a la planta, entonces se introduce en el plasmido de la bacteria. Bueno, cuando la bacteria infecta las células de la planta, el gen a insertar, así como el gen marcador, se transfieren a los cromosomas de las células de la planta. Las células se ponen en un cultivo de antibiótico. La que ha integrado la modificación genética sobreviven. De ellas crecen las plantas transgénicas. Biotecnología en genética y medicina. La biotecnología en forma de pruebas genéticas y terapia genética ya es una parte importante de la medicina. Esta tecnología figura en la práctica médica del siglo XXI. La importancia de desarrollar pruebas y tratamientos para las enfermedades genéticas se subraya por la estimación de que más de 10 millones de niños y adultos en Estados Unidos sufrirán alguna forma de la dolencia genética y que cada pareja que espera un hijo tiene aproximadamente un riesgo del 3% de tenerlo con alguna forma de anomalía genética. Se conoce ahora las bases moleculares de cientos de dolencias. Biotecnología en genética y medicina. La biotecnología en forma de pruebas genéticas y terapia genética ya es una parte importante de la medicina. Esta tecnología figura en la práctica médica del siglo XXI. La importancia de desarrollar pruebas y tratamientos para las enfermedades genéticas se subraya por la estimación de que más de 10 millones de niños y adultos en Estados Unidos sufrirán alguna forma de la dolencia genética y que cada pareja que espera un hijo tiene aproximadamente un riesgo del 3% de tenerlo con alguna forma de anomalía genética. El uso de las pruebas genéticas y de otras tecnologías, incluida la terapia genética, ha planteado problemas éticos que todavía se tienen que resolver. En lugar de comprobar un gen cada vez para descubrir si alguien tiene un gen mutante que puede afectar a sus hijos,
se están desarrollando tecnologías que permitan explorar el genoma de un individuo para determinar el riesgo personal del desarrollo de una dolencia genética o de tener un hijo afectado. Bueno, esta tecnología utiliza un aparato llamado microseries de DNA o chips de DNA. Además de comprobar las anomalías genéticas, los clínicos pueden transferir genes normales a individuos que están afectados con enfermedades genéticas mediante un procedimiento conocido como terapia genética. Los estudios genéticos confían en la utilización de organismos modelo. Después del descubrimiento del trabajo de Mendel en 1900, la investigación genética en un gran número de organismos confirmó que los principios de la herencia que él descubrió eran de la aplicación universal para animales y vegetales. Aunque se continuó trabajando sobre la genética de muchos organismos distintos, gradualmente los genéticos centraron su atención en un pequeño número de ellos, el ratón, el maíz. Estos organismos fueron populares principalmente por dos razones. Primero, estaban claro que los mecanismos genéticos eran los mismos en la mayoría de los organismos. Y el segundo, estas especies venían varias ventajas para la investigación genética. Eran fácil de reproducir, tenían ciclos biológicos relativamente cortos, daban lugar a muchos descendientes y análisis genético era bastante directo. Con el tiempo los investigadores crearon un amplio catálogo de cepas mutantes de cada especie. Gradualmente, otras especies también se han convertido en organismos modelo para la investigación en genética y en biología moderna. Hacia mediados del siglo XX, los virus y los microorganismos en la última parte del siglo se seleccionaron y desarrollaron como organismos modelo tres nuevos organismos. Cada uno comenzó con un sistema utilizado para estudiar algunos aspectos del desarrollo embrionario. Para estudiar el sistema nervioso y su papel en el comportamiento, se eligió como el sistema modelo al nematodo. Algunos de los primeros organismos se utilizaban ahora para estudiar unos pocos problemas o han sido reemplazados por otros organismos modelo. Neuros, Neurospora, que una vez fue un organismo básico en la genética, ha sido desplazado por la levadura y ahora se utiliza principalmente para la investigación sobre temas especializados, como los ritmos cardíacos. El maíz ha sido reemplazado en gran parte por Arabidopsis como organismo modelo para estudio de fanerógamas. Organismos modelo y enfermedades humanas. El desarrollo de la tecnología del DNA recombinante y los resultados del proyecto de secuencias de genomas han confirmado que la vida tiene un origen común y por ello los genes con funciones similares en distintos organismos tienen una estructura y una secuencia del DNA similar o idéntica. Además, la capacidad de transferir genes entre especies ha hecho posible desarrollar modelos de enfermedades humanas en organismos como bacterias, hongos, vegetales y animales. Por esta razón, el proyecto Genoma Humano incorporó proyectos para se- secuenciar los genomas de 5 organismos modelos, además del genoma humano. Vivimos en la era de la genética. A medida que los conocimientos han aumentado, la genética se ha ampliado en muchos temas sociales. La genética y sus aplicaciones en forma de biotecnología ahora es más rápida. Las claves son ahora los genes, que explican casi todo y que están generando una potente industria a costa de transformar a los individuos sometidos a un distinto marcado en los genes. Aunque otras disciplinas científicas también están ampliando el conocimiento, ninguna tiene paralelismo con el crecimiento de la información que se está dando en la genética. El impacto potencial de esta disciplina en la sociedad nunca ha sido tan profundo como ahora. La genética ha avanzado tanto tecnológicamente
que es necesario incluir en los planes estatales tecnologías modernas que permitan mejores diagnósticos. También la genética nos ayuda a explicar lo que viene siendo, qué nos hace únicos, por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común, por qué algunas enfermedades, ya sea como la diabetes o el cáncer, vienen heredados de la familia. Con esto damos por finalizado el tema de introducción a la genética. Espero que les haya quedado claro. Espero que nos apoyen y muchísimas gracias por su atención.